Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A casi un mes de crisis en los sectores educativos y de salud pública, el conflicto parece recrudecer conforme a las más recientes posturas del oficialismo como de los gremios en cuestión. La situación pinta a recrudecer cuando se anunció la incorporación de más sectores sociales a las medidas de presión, como sucedió con las auxiliares de enfermería, que este lunes paralizaron labores para sumarse a las protestas contra lo que aseguran es privatizar dichos servicios y no de mejorarlos, como asegura la administración. En las últimas horas se repitió la toma de carreteras en al menos 75 puntos de 17 departamentos del país, en donde la instancia de diálogo continuó siendo el caos vehicular, las piedras y gases lacrimógenos por doquier. Una ensalada nada simpática a la que hace unas horas el asesor presidencial Marvin Ponce le agregó el aderezo de la denuncia contra dirigentes y colegios magisteriales que supuestamente habrían desviado más de 200 millones de lempiras producto de aportaciones de agremiados. Asimismo, en la jornada se instaló un evento oficial para socializar los alcances del proceso de transformación y mejora de la enseñanza pública en el país por parte de la administración. En el mismo, el titular de Educación, Arnaldo Bueso, anunció sanciones para docentes que no impartan clases en los centros educativos. A partir de hoy vamos a aplicar a la ley y eso significa que hay procedimientos específicos. Si un docente no llega a su aula de clase, hay una sanción, aseguró. Asimismo, sostuvo que con el magisterio acordaron en el Ministerio de Trabajo mejorar e implementar 8 puntos demandados, en los que se llegó a una respuesta contundente, pero no se presentaron. Sentémonos, revisemos letra por letra, palabra por palabra y frase por frase, y me dicen dónde se habla de despidos masivos y privatización, y allí mismo eliminamos todo lo articulado, acotó Bueso. Pero tal como advirtieron la semana pasada, cientos de docentes y médicos se concentraron este lunes por la mañana en la sede del Colegio Médico de Honduras e iniciaron una masiva movilización a Casa Presidencial, donde fueron repelidos con gases lacrimógenos sin lograr el objetivo de protestar frente al Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Para este martes está prevista la Asamblea Nacional de la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación Pública en la sede del Colegio Médico de Honduras para decidir nuevas acciones a ejecutar para que la administración derogue los decretos PCM 27 y PCM 28, el punto de discordia con las autoridades de salud y educación. Roberto Troches, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras, Colprosuma, dijo que no existe temor en ambos gremios a amenazas de sanciones y despidos por parte de la patronal, porque igual si están en las aulas también serán echados. Que deroguen los PCM y ahí nos sentamos a negociar, sentenció el líder magisterial. Al respecto, la titular de Salud Pública, Alba Consuelo Flores, anunció la puesta en marcha de un plan de contingencias para contratar personal que cubra áreas críticas abandonadas. La Secretaría de Estado adujo que la falta de cobertura sanitaria es poca, pese al paro de galenos y enfermeros auxiliares, y destacó que el abastecimiento de fármacos en los hospitales anda en un 80%. En este momento, y junto a directores de hospitales nacionales, definimos una estrategia de respuesta con un plan de contingencias para contratar personal que cubra áreas descubiertas, en especial las cirugías programadas y consulta externa, concluyó. De igual forma, los organismos de seguridad pública advirtieron que aplicarán la ley a quienes se tomen las vías públicas en detrimento del derecho a la libre movilización de la ciudadanía. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Les saludamos, hoy es 29 de mayo, se fue el quinto mes casi. Estamos ya entrando a la mitad del año. Es un gusto saludarlos. Don Fernando Anduray, bienvenido, abogado. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Siempre es agradable atender la invitación y un honor estar frente al pueblo hondureño con la bendición del Señor Jesucristo. Dios hace milagros. Ore, el pueblo hondureño, ore hoy. Pongámonos todos en las manos del Señor, el que ve en su carro escuchándonos por la radio, ¿verdad, Raúl? Sí. Los que están viéndonos. Y Raúl también, que ponga en las manos del Señor. A Gilberto también, aunque no le conozco mucho cristianismo, pero igual, Dios es para todos. Bendiciones al pueblo hondureño. Don Gilberto Ríos, bienvenido. Gracias, Raúl. También un honor, un placer estar acá.
claro, somos de valores cristianos, luchamos por este pueblo, así como lo hizo Cristo, tenemos esa convicción de sacar a los mercaderes del templo, justamente también es esto lo del paro nacional, por eso lo estamos apoyando. Y bueno, qué mejor momento para hablar de la coyuntura nacional que luego del anuncio del gremio magisterial y médico. Creo que va a ser un buen programa, Raúl. Sí, eso espero. Por eso los he invitado para ver la perspectiva de ambos, conocedores de la problemática nacional y de la política. La situación del sector es salud y educación. En su perspectiva, abogado Anduray, ¿qué es lo que ha pasado? Bien, este es un asunto de la operatividad y los resultados que se han estado obteniendo tanto en salud como en educación. Para nadie es un secreto que en el Ministerio de Salud hemos tenido muchas falencias que van desde la calidad de servicio que prestan profesionalmente los médicos y los profesionales contratados ahí, hasta los procedimientos y sistemas de trabajo que se han tenido, que al final generaron la queja permanente del pueblo de que no habían suficientes medicinas en los hospitales, que no hay suficientes quirófanos para operar la gente, que no hay insumos para las operaciones, que se necesitan más hospitales y en realidad pues muchas quejas de la población que es menester atender. Es decir, tenemos un problema real que existe. La diferencia está en que unos quieren resolverlo de una forma y otros quieren resolverlo de otra forma. En materia de salud, el gobierno cree que el trabajo de un solo ministro tratando de resolver estos asuntos no ha sido lo suficiente y deciden entonces organizar equipos de personas con diferentes calidades profesionales, desde administradores, desde pedagogos, desde médicos, desde financistas, para que puedan diseñar un sistema de salud que nos permita atender esos problemas que están en este momento y generar la satisfacción de la población. Luego, en el sistema educativo es la misma situación. Se habla de que en relación a otros países de Latinoamérica estamos atrasados casi 100 años, eso es lo que dicen los técnicos de la educación, los profesionales de la administración educativa, y que necesitamos abrir muchas escuelas en Honduras, reparar muchas escuelas en Honduras, contratar muchos maestros en Honduras, que hay fallas fuertes dentro del Ministerio de Educación, que no se cumplen los procedimientos establecidos en la Ley Fundamental de Educación o en la Ley del Estatuto del Docente. Entonces el gobierno también diseña una estrategia para integrar una comisión de profesionales que puedan dar un diseño, un diagnóstico y un diseño de cómo resolver los problemas del país. El problema de esto yo lo veo que es cuando los médicos se dan cuenta que están empezando a resolverse los problemas de la medicina, de los hospitales y del funcionamiento del sistema de salud, y que ellos no son los que están dirigiendo esto, porque están acostumbrados a imponer y prácticamente a dirigir y doblarle la mano a todos los ministros y todas las autoridades de salud. Y lo mismo sucede con los maestros cuando se dan cuenta que vienen unas situaciones de reforma estructural del sistema educativo, entonces deciden reclamar el derecho de que son ellos los que tienen que decir cómo y cuándo se va a reestructurar y dirigir la educación en el país. Entonces, estamos en una situación en la que hay un punto crítico, considero yo, o avanzamos para salir del statu quo en que estos dos sistemas se han mantenido cuando tanto médicos como profesores son los que deciden, porque ellos dicen que ellos son los que conocen de salud, ellos son los que conocen de educación, que no tiene por qué venir nadie más afuera. Pero el problema es que los dos sistemas, como están funcionando, no están dando resultados y ellos han estado permanentemente en estas cosas. Entonces ahora lo que se busca pues es generar
un proceso de reestructuración organizativa, estructural, financiera, funcional en los dos sectores para que podamos ver un resultado diferente al que estamos viendo constantemente. Tenemos 40, 50 años de estar negociando los médicos con el gobierno las decisiones en salud y 40, 50 años de estar negociando las decisiones en el sector educación entre los profesores y los ministros de educación y el presidente de la República. El resultado es que no tenemos eficiencia en el funcionamiento de esos dos sistemas. Viene el gobierno, emite varios PCMs para organizar sus acciones en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación, en el sector educación y sector salud. Y deciden los maestros y los médicos que como ellos no están ahí, esas comisiones no sirven y que tienen que echar para atrás los PCMs. Ok, en este momento, después de alguna agua corrida en las calles, con manifestaciones, discursos de un lado, discursos del otro. ¿Libre tiene que ver en algo de esto? Sí, es que viene la situación de la coyuntura política que Libre está viendo a ver si hace estallar la gran bomba para una guerra civil o para votar a Juan Orlando o para generar la crisis que ellos necesitan para participar del poder en Honduras. Pero yo le estaba dando las razones fundamentales, la esencia de la naturaleza del problema que no tenía nada que ver con política, ¿verdad? Entonces, el gobierno ahora le está diciendo a los maestros, ok, no les gusta el PCM, vengan, sentémonos, analicémoslo parte por parte, díganos dónde está la privatización en el PCM, díganos dónde están los despidos masivos en los PCM, y si algo hay de eso ahí, quitémoslo, pero no echemos por la borda o al cesto de la basura todos los esfuerzos que se han estado haciendo. Porque si usted quita los PCMs ahorita, ¿con qué queda? ¿Con qué quedamos? Otra vez con los maestros y un ministro sentados viendo a ver en qué se ponen de acuerdo, cada quien consigue su pedazo y el sistema educativo, la educación va a seguir en lo mismo. Y lo mismo el sector salud. El tema es que de esta situación, que podemos llamarla una crisis, no vamos o no debemos salir sin que hayan compromisos para cambiar y mejorar en el funcionamiento de la salud y en el funcionamiento de la educación en el país. Y ese es el problema. En este momento el sector educación, los maestros solo quieren que se les elimine los PCMs y punto. Y si se los eliminan, ahora la situación es distinta porque el Libre ya está metido en esto, ¿verdad? Ya Mel ya convocó a todas sus bases, a todos sus comandos insurreccionales, a toda la gente, movilización total en el país, apoyando estas cosas. El hecho es que si se eliminan hoy esos PCMs, vienen otras cosas, no es suficiente, porque ellos lo que quieren es fuera jo. Entonces la lucha, dejaron los maestros y los médicos que se les contaminara con asuntos de carácter político que en realidad no son el problema en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación. Esos dos sistemas deben funcionar interconectados con otras instituciones del Estado para poder tener eficiencia, y eso es lo que anda buscando el gobierno. Pero los maestros quieren ser los dueños del sistema educativo y los médicos los dueños del sistema en salud, y ellos son los que dicen cómo se van a hacer las cosas. No tiene sentido. Los empleados diciéndole al patrono cómo debe dirigir su propia empresa. Yo creo que esa es la situación como la estamos viendo. Yo no puedo cerrar sin hacer un primer llamado al diálogo, porque estas cosas no se van a resolver en las calles. El único que puede ganar en las calles ahorita es Libre. Mel Zelaya, haciendo su acostumbrado bochinches, provocando su violencia, de repente aparece un par de muertos en las calles ahí otra vez y eso sirve para soliviantar los ánimos. Yo creo que debemos de tener ese tipo de cosas. Yo en parte quiero felicitar a los maestros y a los médicos porque en las manifestaciones que han hecho hasta este momento no ha habido violencia, Raúl, y eso es digno de rescatar. Yo creo que la entrada de Libre abiertamente en esas manifestaciones a partir de mañana es una contaminación que no deberían permitir, porque eso va a degenerar totalmente los resultados
de un problema que debe resolverse a través del diálogo, porque el pueblo necesita que tomemos decisiones tanto en salud como en educación. Don Gilberto. Sí, bueno, la versión nuestra, ¿no?, de los movimientos populares, yo quiero recordar que yo soy dirigente político en el Partido Libertario de Fundación, porque vengo del Frente Nacional, porque veníamos de la Coordinadora Nacional de Resistencia, del Bloque Popular de su fundación en mayo del 2000, hace ya 19 años. Nosotros conocemos al gremio médico, al gremio magisterial desde siempre, ¿no? Desde que hemos podido hacer vida en la lucha popular del país. Esta lucha que se ha desarrollado es estrictamente gremial, ¿verdad? El Partido Libertario de Fundación ha mantenido una distancia sumamente prudente. El presidente Zelaya se manifestó a través de un Twitter el 25 de abril, hace más de un mes, y dijo que había que apoyar estas demandas. Esto está en nuestra declaración de principios como partido, en nuestra génesis como partido, la pertenencia a las luchas populares, la pertenencia a los gremios, de ahí surgió el Partido Libertario de Fundación. Sin embargo, todas las direcciones, y esto se puede constatar por los comunicados, por las reuniones que se han tenido, que han sido magistralmente dirigidas por el propio gremio magisterial y el propio gremio médico, han sido públicas. Esta no es una lucha conspirativa, no ha sido una lucha por el poder, ha sido claramente por derogar los decretos ejecutivos de Presidencia y Consejo de Ministros que hablan de reestructuración del sistema médico y del sistema de salud y el sistema de educación del país, y que pone en grave riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores de estas dos áreas. Es claramente una lucha reivindicativa, no tiene que ver con el Partido Libertario de Fundación, quiero aclarar eso, no tiene que ver con las elecciones. Libre está ahora sumergido en un debate, en un pleito en el Congreso Nacional por tener representantes en los organismos electorales. Libre es un aparato político, electoral, claramente electoral. Libre ha ganado 2 veces las elecciones, una vez con Xiomara, otra vez con la alianza contra la dictadura, ¿verdad? Con el ingeniero Salvador Narrala como candidato. Y claramente nosotros no tenemos, digamos, los instrumentos al interno del sistema electoral nacional para transparentar el proceso, y por eso es lo que estamos luchando como partido. ¿Por qué los PCM se han vuelto tan dramáticos en esta coyuntura? Porque, como gritan los maestros en las calles, dicen: prefiero ser despedido aquí en la calle que ser despedido en mi centro de trabajo. Ya pasó, ya ocurrió en este país. Fue cuando hicieron justamente la reestructuración del ENE. Despidieron miles de trabajadores, supuestamente porque había personal supernumerario que lo hacía una empresa ineficiente. Y sin embargo, lo que tenemos ahora es un recibo de la luz que tiene el doble del costo, que tiene un mal servicio, que ha estado fallando a nivel nacional. El caso de la población de La Ceiba puede dar fe de esto. Hay otras zonas del país donde el servicio falla. Hay un proceso de privatización donde el Estado deja de percibir ganancias. Las ganancias se concentran en la misma élite, ¿verdad?, que controla el país. Se pueden ver los estudios que se han hecho en términos de lo que ha sido la gran movida del tema de energía, que les voy a hacer una pausa aquí obligada, que ayer me voy como condorito plop, me da un patatús, como dice la gente, porque se había estado discutiendo hace 2 semanas que había una deuda de 60.000 millones de lempiras con, una deuda del ENE, ¿no? Y anoche, tranquilamente, Raúl, se aumentaron 5.000 millones a esa deuda. Ahora dicen que son 65.000 millones de lempiras, es decir, más de 200 millones de dólares de repente que han aumentado de esa deuda, de la que se dice que son 10.000 millones a los térmicos y 55.000 millones de lempiras en títulos valores que debe la ENE. O sea, un nivel de administración pública que jamás se había visto en la historia de Honduras. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a estos niveles de deuda externa, de deuda pública? Solo es posible en este gobierno nacionalista. Y lo menciono justamente porque a través de 10 años, más de 2 gobiernos del Partido Nacional, nos hemos endeudado en casi 16.000 millones de dólares, de lempiras, que son, 16.000 millones de dólares, que son lo que en realidad
está detrás de esta lucha. ¿Por qué? Porque estos compromisos financieros que se han asumido con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales hacen que el gobierno tenga que cumplir finalmente estos compromisos. Y para cumplirlos es necesario, es obligatorio, la matemática lo dice, no lo digo yo, que tengan que despedir o tengan que reducir su gasto público. Y para eso tienen que despedir empleados del sector salud y del sector de educación. Esto no es una lectura caprichosa, no es una lectura de la oposición política que pretenda ser tendenciosa para llevar a la gente a la calle. ¿Qué tiene que ver Libre en todo esto? Nada, absolutamente nada. Lo único que Libre ha hecho durante todo este tiempo es señalar estructuralmente. No, lo que pasa es que obviamente como somos la oposición política, llevamos 10 años señalando este problema, venimos de un golpe de Estado que ha demostrado la terrible administración del Partido Nacional, sistemáticamente hemos denunciado cómo todo esto iba a conducir necesariamente a callejones sin salida, pues como que nosotros nos llevamos ciertos créditos en esto, pero usted puede ver ahora mismo huelgas en el Pozo. Van a decir que Libre controla a los empleados del Pozo, ¿cómo se llama? Los guardias de una cárcel de máxima seguridad. Es absurdo, ¿verdad? O sea, si nosotros evaluamos el tema de los estudiantes universitarios, que Libre nunca ha estado detrás, pero ha apoyado las reivindicaciones, por supuesto, que demandan los estudiantes, la necesidad que haya democracia en la Universidad Nacional, en lo que estoy seguro que incluso el abogado Anduray está de acuerdo, que haya democracia en la Universidad Nacional, ya 16 años sin elecciones estudiantiles. Toda esa presión que se ha ido acumulando en todos los sectores, todas esas demandas sociales, se unen en una sola coyuntura, que es el llamado a este paro nacional, que yo quiero felicitar al gremio. Han demostrado, han sido magistrales en cómo han ido llevando la lucha y demostrando la incapacidad del gobierno. Otra cosa que a mí me sorprendía muchísimo, y justamente por lo que mencionaba el abogado Anduray al principio, cuando decía que había toda una deficiencia en el sistema de salud y sistema de educación pública, y nos encontramos con que en el presupuesto anterior, creo que es el del año pasado, en salud no se ha ejecutado más de 500 millones de lempiras simplemente porque se dejaron de ejecutar. Es decir, como si aquí rebosáramos de medicinas o de atenciones o de quirófanos o de capacidades médicas para atender las demandas de la población. Simplemente se dejan de ejecutar porque no hay ningún interés por parte del gobierno en atender la cosa pública, en atender las necesidades de la población, en hacerse un gobierno eficiente. Al contrario, están justamente en ese proceso donde se deja que lo público se vaya haciendo ineficiente, que lo público se vaya haciendo defectuoso, hasta que es plenamente justificable la privatización. Y eso justamente es lo que están atacando tanto el gremio médico y el gremio magisterial. A los maestros no les gusta estar sin clases, a los maestros no les gusta irse a paro, a los médicos no les gusta dejar de atender en los hospitales, pero es el derecho fundamental de un trabajador que si va a cumplir un trabajo tenga un salario, tenga una remuneración justa, pero además también que tenga estabilidad laboral y que tenga los insumos para hacerlo. ¿Qué están demandando los maestros? Libros. ¿Qué están demandando los maestros? Yo tengo mis hijos en el sistema público y me siento orgulloso de eso, porque quisiera que incluso creo que debería ser obligación de los funcionarios públicos o de las personas que tienen una conciencia social, demandar, exigir que el sistema público del país mejore. Yo, aclaro, tampoco soy funcionario público ni he sido nunca funcionario público. Sí, he sido un luchador social y me mantengo personalmente por mi ejercicio privado, pues, de las cosas que yo hago personalmente. No tengo nada, no recibo salario de Libre, no recibo salario de los gremios tampoco, sino que hago un ejercicio privado. Aclaro esto para decir de dónde viene mi punto de vista. Mis hijos, decía, están en un sistema público y soy testigo de cómo están deterioradas las escuelas, de las condiciones en que los niños reciben clase. Eso es lo que están demandando los maestros, eso es lo que están demandando en su lugar el gremio médico, por las condiciones en las que tienen que atender a sus pacientes. No hay medicinas en los hospitales. Entonces, ¿de qué otra manera pretende el Partido Nacional que reaccione el pueblo? Que cree en sus diálogos, que cree en sus dilatorias, que cree en su campaña, que crea esa historia de que estamos viviendo en un Honduras mejor. La crisis no solo es de los dos sistemas, también esto hay que decirlo. Este paro nacional se hace, esta convocatoria a paro nacional se hace en medio de un contexto de denuncias
de narcotráfico en las más altas esferas donde está involucrado el propio presidente de la República, el presidente, el usurpador, que es Juan Orlando Hernández. Se hace bajo escándalos de corrupción, se hace con un sistema de justicia que no está fungiendo su papel, donde hay colusión claramente de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, con el crimen organizado, con el propio narcotráfico, con la élite de este país que se ha vinculado a los peores crímenes. Y entonces, cuando se convoca al paro nacional, inmediatamente concita toda una voluntad popular de varios sectores que trasciende definitivamente las capacidades, la fuerza del Partido Libertario de Fundación, pero que también, por supuesto, Libre está de acuerdo con que haya manifestación pública, y es por eso que este paro, esta convocatoria ha tenido tanto éxito, y mañana estoy seguro, sin duda, tendrá un impacto importante, no solo en la coyuntura, sino en la vida política del país. ¿Qué se va a hacer mañana? Mañana, bueno, hoy se decide. De hecho, hay asambleas a nivel nacional convocadas por los gremios. Y ya el martes hubo una convocatoria muy importante donde justamente la plataforma convocó a todos los sectores sociales. Ya los sectores sociales se incorporaron, otras organizaciones. Yo no tuve la oportunidad, por cierto, de estar presente, pero sí la monitoreé. Son transmitidas incluso en Facebook Live para que se mire que no hay ninguna conspiración, ¿verdad?, por sacar a Juan Orlando. Sin embargo, eso sí tengo que decirlo, el paro claramente es para que se eliminen los decretos PCM, los decretos de Presidencia y Consejo de Ministros, que hablan de la reestructuración de ambos sectores. Pero la gente cuando sale a la calle, el pueblo cuando está en la calle, lo que grite fuera jo, porque se sabe que el origen del problema es el gobierno espurio, es la forma de gobernar que ha tenido además, y que si continuamos con los partidos nacionales al gobierno, esto no se va a poder solucionar. El ministro de la Presidencia, Eval Díaz, dijo sobre una denuncia realizada por el PRIGMA contra el Colprosuma, oigan bien, por supuesto, lavado de activos. A ver si la tenés lista, Edgar. Oigan bien, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, se refirió a esta denuncia realizada por la autoridad del PRIGMA contra el Colprosuma por supuesto lavado de activos. Esto es lo que dijo Eval Díaz. Es una denuncia ante el Ministerio Público por lavado de activos, asociación ilícita y la solicitud de incautación de bienes, especialmente en contra del Colprosuma, pero que se encuentran también en esta denuncia mencionados e involucrados de una u otra manera el resto de los gremios o colegios magisteriales. Esta denuncia, que fue presentada antes de que se iniciaran los paros y las marchas, tiene fecha de 11 de abril del 2019, contiene la denuncia por el lavado de activos o presunto lavado de activos de alrededor de 67.500.000 empiras, que son dineros de los docentes de todos los gremios magisteriales. Hemos venido diciendo qué es lo que está detrás de estas marchas, cuál es el verdadero interés que motiva a estos dirigentes para movilizar o motivar estos paros. Y hoy, repito, mostramos en respuesta a lo que algunos dirigentes han pedido, algunos dirigentes gremiales han pedido, fingiendo que no conocen estas circunstancias. Esta es una pequeña muestra de todo lo que estamos hablando. Bien, seria esta denuncia. ¿Qué piensas, Gilberto?
Bueno, yo me fui de espaldas nuevamente, como siempre. ¿A qué hora? Sí, este gobierno es que es sorprendente. Anunciaron con bombos y platillos una denuncia grave dentro del magisterio y hablan de un problema financiero, que es una denuncia interna de sus sistemas financieros que nada tiene que ver, pero que nada tiene que ver con la demanda de la derogación de los PCM y que además me parece que quedan bastante en ridículo queriendo decir que todo el pueblo que esté en la calle, porque Eval dice esas cosas. A mí, bueno, el nivel de Eval, no es, yo se lo comentaba aquí fuera de cámara al abogado Anduray, el nivel de Eval no es el nivel del Partido Nacional en el gobierno. El Partido Nacional en el gobierno ha tenido otras capacidades para atajar las denuncias de la oposición política o social, y en este caso hicieron un ridículo, un bochorno, un absurdo, tratando de decir que todos los que andamos en la calle es por un problema de lavado de activos de un grupo de dirigentes magisteriales, por favor. O sea, eso, o por una denuncia, porque ni siquiera es que haya un trámite legal, es un invento, es una farsa. Están negando toda la crisis que tiene el país, le quieren ver la cara de tonto al pueblo, eso ya no ocurre, la gente se informa, discute, debate. Lo podemos ver en las redes sociales. Yo he escrito incluso recientemente varios artículos al respecto, porque ya el fenómeno no es ni siquiera nacional, es un fenómeno mundial. No se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede esconder la realidad que estamos viviendo con ese tipo de conferencias de prensa, que más bien no solo no le abona, sino que además contribuye a que haya todo un sentimiento aún mayor de rechazo al gobierno de Juan Orlando Hernández. Don Fernando. Bueno, con este tema de Eval, él presenta unos documentos ahí que sirven de base para su denuncia. ¿Qué ha hecho la Fiscalía con ellos? Ese es un asunto jurídico. ¿Y qué van a hacer los maestros con esa denuncia que están denunciados? Pues es un asunto jurídico. Pondrán sus abogados para darle un tratamiento a eso, porque esos son asuntos de tipo jurídico, pero sí. El ministro de la Presidencia hace este tipo de denuncias y hace otro tipo de relaciones también de chantaje, por ejemplo, es que tendrán algunos testimonios y algunas pruebas que demuestran esto, porque no creo que el gobierno se vaya a arriesgar a quedar mal parado con una cosa de esta. O sea que las pruebas están ahí y en su momento el gobierno las puede mostrar. Ahora, yo quiero reflexionar, Raúl, si te das cuenta, más de las 2/3 partes de lo que ha dicho Gilberto en este programa no tienen nada que ver con los maestros y los médicos. No. Casi todo está preparado a motivar al pueblo para un gran paro nacional. Gilberto quiere un paro nacional. Por eso, claro, sí lo acaba de anunciar, hombre. Sí. Está diciendo que van a apoyarlo, que lo están preparando. Me sumo a los maestros y a los médicos. No. Ahí no se equivoque. Que los médicos y los maestros no están promoviendo un paro nacional. El paro nacional lo promueve Libre. No. Lo organiza Libre. Bueno, está en la estrategia de Libre. Es que está en la cabeza de Mel Zelaya y está en la cabeza de Gilberto permanentemente. Es que el abogado no tiene Facebook Live. Tiene que ver ahí cómo fue convocado por los propios sectores. En el último programa que estuvimos aquí, creo que estuvimos con Gilberto también. Sí. No recuerdo con quién. Carlos Eduardo. Pasaste el filmado que te di, que te envié, de la asamblea sí. en el colegio médico, donde están los diputados de Libre, donde está Carlos Zelaya, donde están el diputado Sarmiento y está el asistente del diputado, candidato a presidente, que ya no va, Jorge Cáliz, ¿verdad? Ellos dirigiendo una asamblea. Y coincidentemente encontramos casi en todo el país que en las localidades donde se han organizado manifestaciones, los dirigentes son de Libre los que andan enfrente. No nos equivoquemos. Libre está metido de cabeza en esto. Ellos andan detrás de la insurrección total. Raúl, te voy a pedir que busques el último comunicado de Mel Zelaya. No, eso sí. Cuando hacen el llamado a la insurrección legislativa y ahí en ese mismo comunicado hablan de insurrección total. 2 o 3 veces lo mencionan. ¿Y qué es la insurrección total? El paro nacional. ¿Ah? Sí, de otra forma. Entonces estamos hablando, y no nos engañemos, Gilberto, está bien que el que no ha estudiado política enfrente no logre discernir del todo lo que estamos hablando. Pero ustedes están ejecutando una estrategia
de el fuerajo, una estrategia de ver cómo se va Juan Orlando del poder. Y yo creo que toda esa estrategia está orientada al asunto de que Libre no tiene una visión electoral para el 2021. Tienen un problema de liderazgos muy fuerte. No encuentran un candidato que los pueda inspirar. Si ellos tuvieran un líder nacional que les permitiera luchar, andarían ahorita en los municipios organizando a Libre y promocionando a su candidato, montando la plataforma electoral para ganar, pero no tienen con quién hacer ese tipo de trabajo. Entonces la única alternativa que les queda es soliviantar el país. El paro nacional y mover sectores populares, como dicen ellos, o sectores organizados para que se sumen al paro nacional, es una gran oportunidad de ver cómo votan a Juan Orlando Hernández. Esto implica que si los médicos y los maestros se prestan para ese tipo de jugadas, en muy pocos días podríamos tener a todo Libre en las calles organizando lo que organizaron después de las elecciones del 2017. O sea, que iríamos a un estado de confrontación general en las calles, donde no dejarían trabajar a nadie hasta que se vaya Juan Orlando, porque el objetivo de ellos es sacar a Juan Orlando del poder. Sacando a Juan Orlando del poder, de alguna forma forzarían un gran arreglo nacional a través del Congreso o con otros sectores de la sociedad para que Libre participe ahí, porque es la única forma. Ahí está, Gilberto se ríe porque le estoy diciendo toda su estrategia. Ya estamos hablando. ¿Va? Eso es lo que ellos andan buscando, arribar al poder por medio de una vía que no son las elecciones, porque no tienen candidatos. Entonces, si logran votar a Juan Orlando, algún pedazo del pastel pueden conseguir en la cuestión. Es cierto, Gilberto. ¿Verdad? Espéreme, no he terminado. Él habló bastante y nos hemos dejado hablar. ¿verdad? Entonces, la gente tiene que estar clara en su cabeza. La participación de Libre en este problema de médicos y maestros no tiene nada que ver con los intereses de los médicos o los intereses de los maestros. Ellos andan detrás de una insurrección nacional, andan detrás de un gran paro nacional que provoque la salida de Juan Orlando. Esa no es la forma de resolver el problema que venimos discutiendo. En mi primera participación, yo me limité a hablar del problema de médicos y maestros, ¿cierto? Pero dejé que hablara Gilberto para que veamos la contaminación política. Y aquí estamos claros. Contaminación política. No, por supuesto. Yo le voy a decir una cosa. Es mentira que todos los médicos están paralizados. No todos. Hay hospitales del país donde los médicos están trabajando y no le van a hacer caso a Libre. Y más de la mitad de los colegios de Honduras y escuelas están trabajando. No es cierto que haya paro nacional, ni es cierto que estén de acuerdo con que Libre los vaya a utilizar en sus propósitos gremiales para sacar provecho y intranquilizar el país. Yo creo que la participación de médicos y maestros en estos asuntos deben medirse desde el punto de vista de la necesidad de la solución de los problemas de esos dos sectores. Por ejemplo, se habla de que se van a correr masivamente a los profesores. Raúl, ¿vos crees que hay un presidente actual o futuro o del pasado que hubiera soñado con correr a todos los profesores de la escuela o hacer corridas masivas? No, hombre, esa es una barbaridad, es creer que el presidente de la República es tonto, hombre. Nadie está pensando en hacer despidos masivos, ni en los médicos, ni en el sector salud, ni en el sector educación, porque no se quiere provocar anarquía. Ahora, si preguntamos, ¿hay personal supernumerario en el Ministerio de Educación? ¿Qué nos van a decir? Que sí. ¿Hay personal supernumerario en los hospitales y en el Ministerio de Salud? Nos van a decir que sí. Resolvamos el problema, ¿ok? El gobierno dice, vamos a crear comisiones para ver esto, pero los médicos dicen no, los maestros dicen no. Ajá, y entonces nos quedamos con el personal supernumerario, no hacemos nada. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué proponen ellos para resolver ese problema? En el tema, Raúl, tan delicado del sistema de adquisición de medicinas, miren, en ese problema hay que entender que hay situaciones de la salud en Honduras que no se puede administrar con la ley de contratación del Estado. Raúl,
cuando te sale una epidemia de chikungunya, de Zika, de dengue, o una de toferina, una de sarampión, y no tenés las medicinas en ese momento, ¿qué tenés que hacer? Aplicar procedimientos distintos a los de la ley de contratación del Estado. Porque si seguís las licitaciones públicas nacionales o internacionales, vas a estar 8, 10 meses, un año esperando a que te den las medicinas. Mientras eso pasa, un montón de gente se murió. Ese problema hay que resolverlo. Está ahí puesto. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pongámonos de acuerdo con los médicos, pues. Si no quieren que la comisión que nombró el presidente haga una recomendación para agilizar la adquisición de las medicinas para las epidemias, por ejemplo, entonces que nos digan qué es lo que proponen. Pero si lo que ellos proponen es bueno, modifiquemos el PCM, hombre, si eso es sencillo. Turno, árbitro. Pero no quieren sentarse a platicar. Es el mismo tema en los profesores. ¿Qué vamos a hacer con las escuelas unidocentes o bidocentes que dicen? No queremos más escuelas unidocentes ni más escuelas bidocentes. Perfecto, ¿ese es un problema? Sí, dice el gobierno, sí es un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí hay una comisión que está haciendo recomendaciones para racionalizar mejor los fondos del presupuesto nacional en el Ministerio de Educación. ¿Qué dicen los proveedores? No, porque nosotros no hemos decidido eso. Hombre, entonces, si no permiten que se corrijan esas situaciones con las comisiones creadas por el gobierno, entonces digan cuál es la solución que proponen. Que se eliminen los PCMs. Y la solución, no, que se eliminen los PCMs. Bien, no, pero la solución, propongan. Ese es el diálogo que andamos buscando. Que es distinto a que Gilberto Ríos venga a pedir en este programa paro nacional. Voy a una pausa, vamos a una pausa. Me dice Alba Gómez, pregúntele a Fernando Anduray hace cuánto nos va a revisar o por salud médica a un hospital público, centro de salud o seguro social. O si alguna vez en su vida ha asistido a un hospital público por su salud. Sí. Adonai Castro dice también, aquí dice don Adonai, buenos días, hoy le digo a sus panelistas, no hablan del problema, son otros dos más de bandos contrarios, pídales que propongan las posibles soluciones. Una pausa y ya les doy la palabra. Por ese mensajito me referí yo que el tema es uno y lo que Gilberto vino a hablar aquí es otra cosa. Buen día, qué bonito habla el señor Anduray defendiendo lo indefendible y todo en el nombre de Jesucristo. Bien, una pausa, continuamos. Bien, continuamos, don Gilberto. Sí, bueno, primero quisiera contestar. ¿Está preparando una huelga nacional? Sí, bueno, no, paro nacional. Pero en acompañento al magisterio. Lo mismo. Vamos a ir al... ¿ustedes lo van a hacer con maestros o sin maestros? No, ellos lo están haciendo. Ellos lo están haciendo. Ahí está clarito. Por eso le digo que usted debería ustedes están montando en los médicos y en los maestros. No. Nosotros tenemos una obligación por principio de acompañar a los sectores populares. De ahí venimos también en un gran sector de Libre. Otro viene del Partido Liberal, de sectores progresistas del Partido Liberal, que se sumaron al gobierno, o que estuvieron pues en el gobierno del Poder Ciudadano, que apoyaron al presidente Zelaya y que juntos formamos un gran conglomerado que la gente conoce muy bien, que es Libertad y Refundación. Nosotros hemos llamado a la insurrección popular porque hemos ganado las elecciones 2 veces en el país y simplemente no se nos ha entregado el poder a través de, por la triquiñuela cachureca, del bipartidismo, de cómo funciona la élite de Honduras. Nosotros hemos hecho varios intentos de insurrección, de demandas, de denuncias, de fraude electoral, para parar el tema de la corrupción en Honduras y no lo hemos logrado. Sin embargo, esto ha constituido un acumulado de lucha popular en la que el pueblo, porque nosotros no somos todo el pueblo que sale a la calle como partido. Nosotros lo que recibimos cuando vamos a la calle es el apoyo del pueblo porque quiere que las situaciones que estamos viviendo en Honduras se detengan, para que se paren, para que se acabe el gobierno de Juan Orlando. En eso yo lo puedo decir abiertamente sin ninguna pena. Creo que si dijera lo contrario, más bien estaría increpado por mi propio partido y por supuesto por los sectores populares. El pueblo demanda que se acabe el gobierno de Juan Orlando. Por eso le decía yo a don Fernando aquí cuando dijo, ¿quieren llegar a un arreglo nacional? Claro que queremos llegar a un arreglo nacional. Que se termine este gobierno ya. Sentémonos las partes que debamos sentarnos, donde por supuesto no esté Juan Orlando Hernández. Yo creo que ese es lo que tiene unido. Y que les den un pedazo a ustedes. Y no busquemos pedazos, busquemos una forma donde haya transparencia en las elecciones, donde
los sectores que se representen en los votos, así como nosotros tuvimos mayoría, tengan una representación en el gobierno, porque eso es democracia, no es un pedazo, no son las chambas como dicen, sino la representación de un sector popular en el gobierno. No, nosotros en este caso no estamos llamando a la insurrección, estamos llamando a acompañar el paro. Eso sí, el Partido Libertad y Refundación, creo que no me equivoco, el presidente Zelaya ha enviado mensajes a través de su cuenta de Twitter y ha dicho claramente que toda la militancia debe estar apoyando el paro nacional, ¿verdad? Bueno, sin embargo, no somos nosotros los que lo estamos organizando, como les digo, eso lo pueden ver en las transmisiones en vivo que hacen tanto el gremio médico como magisterial, donde no toda la dirigencia o ni siquiera yo logro identificar a algunos que son militantes del Partido Libertad y Refundación. Por ejemplo, la doctora Suyapa Figueroa no lo es, el profesor Leonel Escoto o los otros dirigentes magisteriales que yo conozco porque hemos estado con los gremios siempre reunidos, tampoco son militantes del partido. Podría ser que alguno de ellos sea simpatizante. Lógicamente sí hay algunos militantes, ¿verdad? Hay unos que fueron parte de la formación, un caso de Jaime Rodríguez, por ejemplo, que fue miembro incluso de la Coordinación Nacional de Libre, y así algunos que han también formado parte, pero es claro que no es Libertad y Refundación quien está llamando al paro nacional. Lo otro es absurdo, pero miren, es que es absurdo que nos digan que si se van los PCM se acaba la merienda escolar, que se acaba el tema de la compra de medicamentos en los hospitales, como si no hubiera leyes para eso en el Estado. Llevamos 10 años, y esto lo dijo la propia Rutilia Calderón, que fue, entiendo, ministra de Educación. Rutilia dijo que en los últimos 10 años hemos estado gobernando 10 años con decretos de emergencia. O sea, ella lo admite, ¿no? Son 10 años gobernando el país con decretos de emergencia. Entonces, tenemos una emergencia de 10 años, pues. Un decreto de emergencia, entiendo yo, es que cuando se suscita un problema, ya sea una catástrofe natural, un problema de administración, algo, tiene que aprobarse para solucionar una determinada situación. Pero llevamos 10 años con decretos de emergencia que dan una libertad para compras, y ustedes saben los niveles de corrupción que hay en la compra de medicamentos. Es famoso cómo han dejado desabastecidos los principales centros de salud del país por esas compras de emergencia. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, porque ahí están las leyes de contratación del Estado, ahí están las leyes de la compra, interventora trabajando en ese tema. Pero no lo ha resuelto en 10 años. No hay posibilidad de resolverlo a través de los PCM. Que se están proponiendo las soluciones no las aceptan. Porque es un problema estructural. Se ve el problema, se analiza, se le entra y ahora es que no quieren resolverlo. No se trata de una comisión, no se trata de un decreto ejecutivo, se trata de que sectores del gobierno, por no decir casi su totalidad, se han dedicado claramente a robar, se han dedicado claramente al saqueo, se han vinculado con estructuras criminales, están señalados por ser parte también del narcotráfico en el país, porque el país es un desastre en términos de violencia, en términos de, bueno, no sé en qué tiene buenas notas realmente este gobierno, yo lo desconozco, porque se está invirtiendo una cantidad estratosférica en seguridad sin que el pueblo tenga seguridad. La compañera Xiomara Castro Zelaya, también necesito decir esto, porque decía don Fernando que por qué no andamos con nuestro candidato a nivel nacional. Ha dicho claramente que no es momento de candidaturas presidenciales, ¿verdad? No es el momento, no es posible que el pueblo esté ahorita pasando semejantes penurias, yéndose en caravanas fuera del país por la necesidad económica que está enfrentando y alguien esté ofreciendo candidaturas presidenciales. En este momento no es el momento. Yo creo que incluso por eso tanto Jorge Calix como Wilfredo Méndez, que son los dos que se han postulado por parte del Partido de Libertad y Refundación, han detenido sus campañas. Ambos están involucrados, tanto Jorge en la bancada del partido, en el Congreso Nacional, como Wilfredo a nivel nacional, haciendo sus últimos días en la dirección de CIPRODE como defensor de derechos humanos, están enfocados en la tarea de acompañar al pueblo en este proceso. Entonces, no es momento de campañas políticas, es momento justamente de frenar, de detener al gobierno. Y a mí me alegra que don Fernando incluso ya lo traiciona también el subconsciente y habla del paso siguiente, ¿no? ¿Qué arreglo nacional necesitamos? Y yo lo voy a decir como miembro militante del Partido Libertad y Refundación, porque además lo hemos dicho durante 10 años. Necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente, necesitamos volver a escribir un texto constitucional, necesitamos volver a hacer el pacto social, porque en este país hay que volverlo a hacer todo.
y claramente esto tiene culpables, que son los que ahora mismo el pueblo está señalando, ya no la oposición política, sino la oposición social, los estudiantes. Hay tomas en la Universidad Pedagógica Nacional, hay tomas por parte del MEU en la Universidad Nacional, hay tomas hay huelga en el Pozo, hay huelga de odontólogos, hay huelga de médicos, hay huelga de enfermeras, hay huelga, etcétera, ¿no? Hay huelga de maestros, hay una huelga nacional. ¿Y otra de las que sabe que vienen? La del Colegio de Abogados, porque le subieron el doble. ¿Están organizando ustedes, de las que organizan? No, el Colegio de Abogados va a salir de los propios abogados porque ya les están cobrando el doble de lo que les cobraban en cuota. Es decir, no hay un gremio prácticamente que no se esté manifestando. Hace poco, aprovechar para saludar a los periodistas, hace poco celebramos el Día del Periodista, y lo celebramos con 77 periodistas asesinados, de los cuales solo hay 4 procesos que se han llevado a cabo, más de un 95% de impunidad absoluta en el asesinato. Hay censura, David Romero está en la cárcel, hay toda una autocensura también a nivel nacional y una nueva ley penal que además condena incluso hasta compartir información en redes sociales, ¿verdad? Mientras en la misma ley penal hay una benevolencia extrema con los saqueadores del Estado, con los narcotraficantes, ¿verdad? Que claramente hicieron una ley a la medida de sus necesidades para perdonarse los robos y sus vínculos con el narcotráfico. Esa es la desfachatez total de la élite hondureña que está gobernando para sus necesidades y que tiene completamente, bueno, al pueblo lo tiene en paro nacional. No son ni siquiera los médicos y los maestros, sino todos aquellos sectores que incluso ayer, don Fernando, usted no vio el comunicado que sacó FOSDE, que sacó la Cámara de Comercio de Cortés, que sacaron otros sectores que no tienen ningún vínculo y que no puede usted acusar de comunistas o ser de izquierda o de comeniños o de que están vinculados a Venezuela, sino que simplemente no dicen que se acaben los PCM, porque los PCM son un instrumento que generan inestabilidad política. ¿Qué es eso de come niños? Los comunistas somos come niños, según don Fernando. No, cabezas calientes. Yo nunca le he dicho come niños. Don Fernando Anduray me mandó esto, ponelo ahí, por favor, acá. Ajá. La fecha, ponga la fecha, mire ahí, ¿ve? Abajo dice 25 de abril, no había comenzado la crisis y el presidente Zelaya, como ya conoce este país. Como ya conoce este país. Lo conoce muy bien, fue presidente. Eso lo que le indica es que desde ya días están trabajando en esto. Pero nosotros hemos dicho que ya es la estrategia. Pero si ya días hemos hablado de la insurrección. Desde el 25 de abril, Mel estaba tratando de que los médicos y los profesores se revolvieran. Nunca hemos ocultado. Metió a diputados, metió a dirigentes y todo nunca estimular hemos eso. ocultado que la única forma. Nunca ocultamos nosotros que como partido llegamos a la conclusión a lo largo de estos 10 años que la única forma de ponerle fin a todos estos problemas es que se acabe el gobierno de Juan Orlando. Nosotros abiertamente hemos llamado a la insurrección. Claro. Bueno, eso lo hizo Libre, pero esto no lo está convocando Libre. Los profesores tienen que escuchar lo que dice Gilberto Ríos. Libre lo dijo. Porque el gobierno, el Partido Nacional tienen razón cuando denuncian la politización de este tipo de movimientos. ¿Cuál politización? Claros. Mira, Raúl, hay algunas cosas que yo creo que la politización del pueblo. Dice, ridículo es hacerle creer al pueblo tal cosa. Dice. Mire, ridículo es hacerle creer al pueblo que se va a privatizar la salud y la educación. Como la ENE. ¿Qué empresa va a comprar? Hasta Hondutel salió a la calle, hasta los trabajadores de Hondutel salieron a la calle. Permítame. ¿Qué empresa va a comprar los hospitales de Honduras? No, sí que ¿Quién va a venir a comprar los hospitales de Honduras? Los procesos de privatización ¿Cómo son es que paulatinos? están hablando de privatización? Es ridículo. No hay nadie en Honduras ni ninguna empresa y mucho menos en la situación en que están los hospitales van a ir de afuera a comprar hospitales. Si es que no lo van a comprar. Entonces dejen de engañar al pueblo. Don Fernando, simplemente cuando se dejen de dar vendiendo a los nadie, servicios ni servicios de salud y educación, el pueblo tiene que recurrir a la Constitución dice que estas son instituciones públicas y son servicios públicos. Pero van a despedir porque necesitan despedirlos por los compromisos que tienen. Y cuando el pueblo no tenga acceso más a salud y educación, va a tener que ir a pagar a una escuela privada. Esos son los procesos de privatización. Y cuando yo me enferme y ya no puedo ir yo al hospital escuela a curarme, voy a tener que ir a una clínica. A eso se lo llaman procesos de privatización. Y no es la primera vez que pasa en América Latina y no es la primera vez que pasa en Honduras. Eso fue lo que hicieron con la ENE. Lo mismo.
Primero hacen que las empresas ridículo. del Estado sean ineficientes. No Primero es las empiezan a posible. sabotear, las Imagínate, saquean. imagínate Y luego cómo se nosotros pone- como pueblo, no hay proceso de privatización en ¿Cómo el MEC. reaccionó ahorita Gilberto No cuando hay le proceso digo de quién va a privatización de comprar la- los hospitales en Honduras? Sí que no es necesario comprarlo. Entonces, ¿cómo es que se van a privatizar? La salud es la que No se es privatiza. cierto, hombre. Porque Dejen de inventar. Como ya no hay médicos en los hospitales. Si el como pueblo no- les bueno, cree, y no está privatizado el servicio si el de pueblo medicina. les cree, entonces hay paro nacional. Pero si les demostramos que es absolutamente falso lo que están diciendo, no hay paro nacional. Si yo no encuentro Entonces, la ya medicina ya en el se hospital, la ya tengo se que ir a comprar. ¿Es eso o ya no es se eso un puso proceso aquí de privatización? rebelde y Si- ya se puso si a yo no querer dejar hablar si yo- porque les estamos demostrando que es falso Si lo yo que no están diciendo. encuentro un médico especialista que me pueda Yo tratar en pregunto, el hospital público, ¿a dónde yo me tengo que ir? pregunto, Me tengo que ¿quién- ir a la ¿Qué clínica empresa en privada. Honduras va a poder Esos son comprar procesos de todas las privatización. escuelas o contratar No se todos los trata de maestros de comprar Honduras? escuelas, no se trata de ¿Qué contratar los empresa maestros. va a contratar no se trata 62,000 de comprar maestros para hospitales. privatizar la se educación? trata de cómo ¿Qué empresa va a paulatinamente comprar están todos entregando los edificios y todas todos las los empresas colegios y del todas las Estado escuelas al en interés Honduras? privado. Nadie. Es falso. Falso, absolutamente falso. Es un invento de Libre de la cabeza de Mel Zelay y de Gilberto Ríos decir que va a Es un haber invento de Libre la privatización crisis. en salud y en educación. Es un invento de Libre Al contrario, que no hay medicinas en los hospitales. Es cuando un se invento de hacen- Libre que las escuelas se están cayendo. cuando se hacen es un invento de Libre. no, pues, Libre es un esos son mismo- los problemas que hay que resolver, Libre es, Gilberto. pues no se resuelven. Ahí están en los PCM. Ya llevan 2 periodos. En Llevan los- gobernando 10 en los años diagnósticos y en los- con Oiga, decretos ejecutivos. Oiga, ¿por qué son tan burros? ¿Por qué no quieren entender? 10 años de decretos En el de resultado, emergencia sin resultados. En el No resultado hay resultados positivos en este gobierno. del No trabajo hay. de las comisiones interventoras está el diagnóstico. Pésimo resultado. Con todos los problemas que ellos dicen. Y ahí está planteado Dígame cómo resolver esos la problemas. única ¿Por qué no comisión se incorporan a resolverlos? ¿Qué es lo que relativamente quieren? Eliminar los exitosa PCM. Mire, es la Raúl, intervención de aquí Registro en el Nacional, fondo, aquí en el a donde, fondo, por cierto, sacaron a don Mel Fernando tiene Anduray. visualizado. Mel tiene visualizado. La única junta interventora con resultados relativamente exitosos hasta este momento es la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, donde, por cierto, tuvieron que sacar al abogado Anduray. No, a mí ¿verdad? nadie me ha sacado. Yo me fui de ahí antes de que llegaran. Bueno, el tema es que no existe ninguna razón para decir que hay privatización ni hay despidos masivos. Y esas son las dos razones fundamentales con las que tienen a los maestros en la calle. Yo creo que esa es una barbaridad lo que han hecho y quieren ahora que esta cosa evolucione hacia un gran paro nacional. Nuestro llamado a los médicos que están trabajando, gracias, y a los demás que se incorporen a su trabajo y que abramos el diálogo. El diálogo. Si no hay diálogo, van a haber bochinches en las calles. Libre anda detrás de eso. Yo creo que es necesario que escuchemos a los dirigentes de Libre. Dice don Gilberto aquí que el gran pacto nacional debe ser la constituyente otra vez. Vuelve la burra al trigo. Dice, hemos hecho 4 intentos de hacer una insurrección popular y no hemos podido, no hemos lo tenido hemos éxito. logrado. Pero ahora sí. No, ahora Pero sí. ya no es con Libre al frente, sino que con los médicos y los profesores. Sí, ellos están al frente. Entonces, ahí está, mire. Ellos están al frente. Ahí está, yo tengo razón en lo que estoy Sí, son diciendo. la vanguardia de este Están movimiento. queriendo utilizar a los médicos y a No. los maestros para No. hacer lo que Libre es incapaz de hacer porque no tiene el respaldo del pueblo hondureño. Sí, siempre lo hemos tenido. Libre nunca ha tenido el respaldo del pueblo Claro hondureño. que sí. Tan es así que en la elección pasada, después de que habían perdido de 38 a 29 diputados que habían bajado, de que en sus elecciones internas no recogieron ni 400,000 votos, tuvieron que salir corriendo a traer a Narrala para meterlo en medio porque no tienen capacidad electoral. Y después de tanto bochinche y tanta violencia en la calle, después de sus comandos insurreccionales, después de los MEUs de Gilberto Ríos que organiza estudiantes para que salgan a las calles a hacer relajo, después de todas esas cosas, son mucho menos populares. El pueblo no está dispuesto a votar ni a apoyar a un partido que solo genera violencia, que no quiere dialogar, que no quiere llegar a entendimientos, que lo único que quieren es destrucción, confrontación en la calle, que el sistema económico fracase absolutamente. Falso que la gente que se reunió Si el ayer sistema en la empresa económico privada ya fracasó. con algunas organizaciones, lo que propongan es eliminar los PCM. Proponen diálogo. Eso fue lo que propusieron. Dicen, no es posible que esto se trate de resolver con un paro nacional.
¿Usted cree que están de acuerdo los empresarios con que les vayan a paralizar las calles y les paralicen la actividad comercial? Si son los empresarios, solo a usted en la cabeza si se le los mete eso de empresarios que son ellos los que estaban están pidiendo pidiendo. ayer eso. Yo creo que no tienen el comunicado ahí de lo que mandaron. Entender claramente que Yo se los aquí voy a mandar, hay yo se los voy a una mandar. situación que tiene un problema de dimensión nacional en dos sectores sensibles de la población. Pero lo que se estaba discutiendo con las comisiones interventoras, no son comisiones interventoras, son comisiones de trabajo. Y los PCMs es la propuesta para salir de esos problemas. El gobierno le dice a los médicos, vengan, veamos qué cosas de estas no les gustan. Quitémoslas si tienen una solución mejor. A los maestros, vengan, discutamos punto por punto el resultado del trabajo de las comisiones de trabajo. Lo que no les guste, quitémoslo, hombre, y propongan algo. Pero no, es que no queremos nada, o quitan los PCM o no hay nada. Esos maestros que dicen eso son los dirigentes de Libre. Los otros maestros no dicen eso. Son todas los las otros organizaciones maestros magisteriales. están preocupados. Por eso la mayoría de los maestros hoy está dando clase. No es la cierto. mayoría de los médicos hoy está trabajando en su puesto de trabajo. No es cierto. Los otros, que son dirigidos por Libre, andan en las calles haciendo manifestaciones y tratando de generar un respaldo popular para ver si hacen un paro nacional. Y con toda la dirigencia de Libre metida a las calles, va a haber posiblemente relajo en las calles. Pero los maestros y los médicos deben saber que no se deben prestar a ese tipo de juegos. Hoy aquí ha habido una declaración expresa de Gilberto Ríos, coordinador intelectual y de organización de Libre, de todas esas cosas de Libre, confesando que ellos están trabajando en eso y que la oportunidad que buscan es la salida de Juan Orlando para forzar un gran acuerdo nacional. El acuerdo del que yo hablo es entre médicos y el gobierno y los profesores y el gobierno para resolver los problemas de salud y educación, pero no para resolver los problemas de la falta de liderazgo y consistencia política de Libre, que no tiene otra oportunidad más que el relajo en las calles, porque en las urnas nunca van a ganar la presidencia de la República. Para aclararle aquí al abogado, mire, el pueblo y Libre piden la salida de Juan Orlando. Eso No sí, es- eso no es cierto, Eso sí hombre. es cierto. No es cierto. Los gremios Libre. médicos y de educación lo que Siempre están se agarran del pidiendo pueblo y cuando van allá es encuentran la que la gente no está derogación en de eso. los PCM. No están pidiendo nada más. Ellos no han dicho no en sus comunicados, en sus llamados al paro, no están diciendo fuera ¿Cómo utiliza la izquierda No está- el es que no es- vocablo de no- pueblo, va? ¿Y qué No van a las han calles a llamado gritar? fuera, han ¡Pueblo, llamado, por favor, que se únete! acabe. Sí. ¿Qué es lo que gritan en las calles? Claro, pueblo, ¿Por qué le únete. piden al pueblo que se una? para votar a Juan Orlando. Si el pueblo está con ustedes, ¿por qué tienen que pedirle al pueblo que se una? Porque Le piden al pueblo que se una porque el pueblo no es está una- con ustedes. Pueblo, por favor, apóyennos. Está con los nacionalistas. Pueblo, únete. No es cierto, no está con ustedes. Tampoco, favor, don Fernando. tampoco podemos decir que el pueblo está feliz Es porque una las crisis cosas están nacional difíciles en que salud y simplemente educación. no se puede El solucionar pueblo ya está de otra incómodo y manera. necesita soluciones. Pero esa es la solución que queremos construir en un gran diálogo con maestros y con ¿Ustedes creen médicos. en el diálogo No del en Partido la Nacional? calle, no ¿Ustedes en creen la en el calle con diálogo los relajos. que propone don Aquí- Fernando? ¿Ustedes aquí creen la en el diálogo con Juan alternativa, Orlando? el ¿Ustedes diálogo creen que puede o relajo en tener las calles? solución un diálogo con Esas Juan son Orlando las Hernández? alternativas, pueblo ¿Cuándo hondureño? un diálogo con Juan Orlando Bochinche en las Hernández ha calles, tenido solución? Atentados en las calles, destrucción en las calles, contra el Atentados en las diálogo que proponemos instituciones, nosotros. saqueo de instituciones La públicas, única vínculos forma con el en narcotráfico, que las sociedades señalamientos internacionales de que el civilizadas presidente han logrado recibió resolver sus problemas dinero de es narcotráfico para financiar a su través campaña. del diálogo. Fíjense- Saqueos del Seguro Social. Fíjense que yo actos de corrupción a granel. he ¿Quién quiere que el intentado en pueblo- este ¿quién programa quiere que dialogar Juan con Orlando Gilberto? Hernández se quede en el poder? ¿Lo ¿Quién ve el quiere? pueblo hondureño? He intentado dialogar con Gilberto del problema de médicos y empleados y siempre brinca al paro nacional. Sí, Ese vamos es el problema. Ya hay una Es la misma convocatoria. estrategia. Abogado, ya Es hay la una misma convocatoria estrategia. para No, mañana. Mel Hay no paro va a nacional dejar- jueves y Mel viernes. no va a Y dejar estamos a los seguros médicos de y a que los maestros que ampliamente va a ser platiquen apoyado por el y pueblo hondureño. dialoguen. Porque no Van a soportamos estar más la molestando y situación. molestando. Esas son Porque las Libre lo alternativas. señaló hace mucho O el tiempo. La bochinche única y el forma relajo de Libre, de solucionar el o problema el era a través diálogo de una para insurrección trabajar popular. Y civilizadamente en simplemente Honduras. no se ha logrado. Porque ha Bueno. habido unos niveles extremos de represión, porque todavía al día de hoy hay gente presa en cárceles de máxima seguridad, ahí donde justamente tienen ahora mismo una huelga de policías penitenciarios porque no les han pagado, Y eso ¿verdad? que porque tiene- no y les eso que han tiene- y eso que cumplido. tiene que ver con los médicos y los maestros Porque que venimos a hablar hoy aquí. Lo mismo, tiene que ver con la mala administración del Estado, no le pagan ni a los policías, le pagan que los resguardan a ustedes en el poder. Si ustedes no tuvieran esa fuerza,
Esa fuerza militar y esa fuerza policial que los resguarda ya estarían fuera del poder. Sí se les paga. No, Falso, sí, están por eso reclamando unos bonos. que les prometieron y no les cumplieron. Pero son bonos, no es cierto, son trabajadores. que no se les pagan sus y aquí sueldos, les voy a mandar un mensaje a los militares y les voy a mandar un mensaje a las policías. Hay muchos, y se lo he dicho a muchos estudiantes. A los militares y a los policías que se unan al paro nacional. Claro que sí. Si son patriotas y si tienen voluntad de que las cosas cambien en el país, y si creen que este gobierno les va a solucionar sus problemas, están equivocados. Recuerden quién les dio uniforme, recuerden quién les dio aumento, recuerden quién nos trató dignamente, fue el gobierno del presidente Zelaya. Yo siempre aclaro que no fui parte de ese gobierno, pero que admiramos y respaldamos mucho. Ese no fue dinero de Honduras, fue dinero de Mel. No, eso fue dinero de Honduras, pero cuando Juan Orlando les da un aumento, pero Juan Orlando lo está comprando. ¿A quién? A la policía militar. Cuando Juan Orlando hizo la policía militar, hizo su propia fuerza militar, hizo su propia fuerza represiva para reprimir al pueblo, porque sabía lo que íbamos a tener, de desastre en el país en este momento. Contaminando a la policía, pero cuando me les dio, es que me los quería. No, hombre, ridículos. No puede ser, hombre. Es demasiada desfachatez. Mi mensaje a la policía y al ejército. Solo un gobierno diferente, un gobierno popular, un gobierno que tenga otra óptica, otra visión de hacia dónde ir el país, les va a cumplir sus necesidades. No vamos a tener esas huelgas porque no les han pagado esos bonos o esos salarios píricos que están teniendo. Y nos han dicho, y nos han hecho llegar, y esto lo hago público. Raúl, muchos sectores del ejército han mandado mensajes de que cómo vamos a nosotros a respetar o no la carrera militar de ellos si dan un golpe o si se rebelan. Porque hay sectores del ejército. Oiga bien, Raúl, hay sectores del ejército que no están de acuerdo con el gobierno. Hay sectores de la policía que no están de acuerdo con el gobierno. Y cuando esa crisis florezca, van a volver a tener el apoyo popular. Y así todos los sectores se van a unir para el paro nacional. Y es el principio de una gran crisis. O sea que si no van a haber huelgas con ustedes, si fueran poder, significa que no van a haber sindicatos y no va a haber nada porque más no la van a permitir. Van a haber, esa es la dictadura socialista. Esa es la dictadura comunista. Esa es la izquierda. La dictadura del proletariado. Sí, que gobiernen los trabajadores. El ejército si popular, nosotros somos socialistas, nuestros estatutos dicen que somos socialistas. No van a haber huelga ni va a haber nada. Sí. Mire, confesiones de parte. Aquí está confesando lo que van a hacer, lo que piensan. Yo creo que vale la pena que reflexionemos. Este programa es ilustrativo, absolutamente ilustrativo. Pero te voy a repetir. Cuando Mel era presidente, dicen algunos funcionarios que llegaba a ver a la presidencia en la mañana, bueno, ¿y hoy qué cachimbeo tenemos? No hay nada que hacer. Pues si mirá, fulano es tal, armate una huelga o armate un relajo ahí para tener una cosa que hacer. Esa es la mentalidad de Mel. Ayer platicaba con un médico. Fui a revisarme el corazón de un cardiólogo. Tiene corazón. Y me dice, aunque usted no lo cree. Mire, me dice, el problema con Mel, me dice, es que es un psicópata social. No. Mel psicópata es Juan Orlando. Está viviendo sociópata. Miren, todavía todo el pueblo lo tiene en problema contra. Del 2009. Y el problema del psicópata social es que él cree que lo que está haciendo es bueno, él cree que confrontar al pueblo es bueno, él cree que echar a la gente a que se derrame sangre en las calles es bueno, porque tienen que reivindicarle que lo sacaron a él el 2009. Cuando Mel habla y le da chancecito, dice, es que tienen que reinstaurarme para terminar mi gobierno. Le deben 7 meses. Todavía sigue, 9, ¿no eran? 7. Todavía sigue con esa mentalidad. Él, en su afán de conseguir resolver su problema personal, se va a llevar de encuentro a cualquiera. ¿De quién están hablando? ¿De Juan Orlando? Organizaciones sociales, organizaciones gremiales, organizaciones ¿Está hablando de Juan Orlando o de Mel? No me confundí. Médicos, maestros, estudiantes, lo que agarre con tal de resolver su problema. Porque, bueno, dicen que una vez Mel en una reunión allá en Venezuela, que estaba Hugo Chávez, llegó a expresar Mel que él era el nuevo Che Guevara de América Latina. Mentira. Me imaginan ustedes, un hombre con ese tipo de mentalidad. Ese es el psicópata falso social. Por eso hay que tener cuidado. Mel tiene muchos años de estar tratando de ensangrentar este país. A nadie va y a aquí engañar. vienen sus seguidores a proponer un paro nacional. No somos nosotros. Haciendo absolutamente confrontación médico. En todo. Esas cosas que proponen solo son confrontación, insurrección legislativa.
Vieron la insurrección legislativa en el Congreso. Y la gente la aplaudió. Eso fue lo más increíble. Cuando quemaron el texto constitucional, creyeron que iban a concitar el orden nacional y la gente lo aplaudió. Dos diputados poniendo sus nalgas donde se dirigen las leyes del país. La movilización de las antorchas y está quemando la Constitución porque la Constitución no vale nada en este país. Eso es lo y que ellos son justamente los que han hecho que la Constitución y los derechos valgan nada en este país desde hace 10 años. Ellos no valen desde nada. que dieron un golpe de Estado. Cuando Mel quiso meter la cuarta urna, no valía nada el Poder Judicial. Usted es maestro de y respetó las decisiones de los Usted fue poderes maestro de judiciales. Derecho Constitucional en la universidad. Y dígame dónde aparece la sucesión constitucional. Al Congreso Nacional. Maestro de Constitucional en la Universidad Nacional. Maestro de ética. Están oyendo ahorita. Fernando Anduray era el profesor que daba ética en la Universidad Nacional. Se pueden imaginar ustedes. Que no sirve para nada. Eso es lo que piensa Mel. Pregúntele a los trabajadores de qué les sirve la Constitución. Pregúntele a la gente que está aguantando hambre de qué le sirve la Constitución. Pregúntele a los hondureños que se están yendo en caravana de qué les sirve la Constitución. Los están enganchando para que salgan a las calles a hacer un paro nacional. A los gremios, pregúntele a los médicos, pregúntele a los maestros, pregúntele a los periodistas de qué sirve la Constitución. No sirve para nada, por eso necesitamos volver a hacer este país. Todos los propósitos de Libre. Hoy ha quedado claro y desenmascarado todos los propósitos de Libre, tratando de usar a médicos y a empleados para generar un paro nacional. Estamos claros. He conseguido mi objetivo en este programa. Estamos claros. No hay nada que hacer aquí. Lo único que nos queda es pedirles a los maestros y a los médicos, por favor, dialoguen, traigan sus propuestas de solución y con esas las comparamos con los informes de las comisiones que han estado trabajando. Necesitamos un gobierno de transición. Me gustó lo que dijo don Fernando cuando dijo que hay que hacer un arreglo nacional. Ahí tienen que pero con los médicos y con los profesores, a eso me refería. Yo no estaba hablando de votar a Mel, a Juan Orlando. Estaba hablando de que nos arreglemos en un gran acuerdo con médicos y profesores. Vamos a una pausa. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Por favor, Edgar, si eres tan amable. Nisa Flores, ¿por qué hasta ahora lo denuncian? ¿Por qué no lo hicieron antes? No, Fernando Anduray. Se lo cree que para él todo es culpa de Mel, que perdido anda. ¿Por qué no habla de los narcos en su partido? ¿Por qué no derogan los PCM de salud y educación? ¿Por qué no anulan el Código Penal? Armando Madrid, este gobierno se comporta como lo que es, una banda de crimen organizado. Estos cachurecos tienen a su disposición la Fiscalía y la Corte. ¿Y qué tiene que ver con los médicos? Dionisio Sánchez, pregunte usted cuánto tiempo tiene de estar hablando siempre a favor de su patrón, el gobierno de turno. Otro mercenario dejó, López Mejía, ¿qué pasaría si el pueblo nos ponemos con represalias por la mala atención que nos dan en los centros de salud? Ese es el problema que hay que resolver, ¿no? Mala atención que nos dan en los centros de salud. Es más, hasta el seguro social que uno paga lo tratan de lo peor. Los doctores, enfermeros, no pueden decir que todos, pero el 80% sí. Y ese es árabe, ¿no? Con un narcogobierno no se dialoga. Fuera Jo, diálogos de la paja con café y semitas. Roberto, saludos desde Texas. Fuera Jo. Los cachurecos se robaron las elecciones con los votos rurales y ahora nos quieren privatizar salud y educación. Sean serios, cachurrecos. Bien. Saludos a Gilberto, dice Alex. Héctor, buenos días. Saludos, esos dos Alex. Señores son retórica y las soluciones, ¿dónde están? Pregunta, si el gobierno les da las prestaciones a cada uno de los maestros y médicos, ¿qué sucedería? Parte de lo que está diciendo la gente. Total apoyo a la lucha por la salud y la educación. Es justa y las mujeres debemos ser las más interesadas en la lucha porque esa privatización y todo el deterioro de la salud y la educación recae en la carga de trabajo que nosotras, porque enfermos que no son atendidos en los hospitales, seremos las mujeres en nuestras casas las que tendremos que cuidar. Así que, señores del gobierno, respeten el derecho del pueblo a la salud y educación. Dejen de privatizar. Queso Martínez, saludos a Gilberto. Bien, vamos al cierre. Don Fernando, conclusiones, el futuro, ¿cuál es? Bueno, yo creo que la historia nos demuestra que las sociedades civilizadas resuelven sus problemas a través del diálogo y que estamos próximos a que este día o en los próximos días las comisiones de médicos y las comisiones de maestros se sienten a hacer sus propuestas y tengamos compromisos entre el gobierno y estos sectores y el resto de la sociedad civil, porque hay que entender esto. No puede haber un
acuerdo al estilo antiguo entre médicos y gobierno y entre profesores y gobierno. Tiene que haber un arreglo en el que la sociedad civil, que ha sido la que ha recibido los impactos de los problemas de salud y los problemas de educación, puedan también participar en esas soluciones. Aspiremos a que los amigos de Libre no anden tan violentos en la calle estos días. Hasta este momento pues no hay nada que lamentar y esperamos que si van a hacer manifestaciones las sigan manteniendo dentro de la paz y la tranquilidad. Yo creo que es el momento de dialogar, exponer criterios razonados y llegar a un gran acuerdo entre educación, el sector educación y todos los actores del sector salud. Eso vale la pena. Solo un comentario final con ese código penal de que tanto están hablando, el nuevo. Ese código no se lo sacó Mauricio Oliva de la bolsa, ni los diputados nacionalistas se lo sacaron de la bolsa. Ese código fue consensuado con todos los sectores sociales que intervienen en el sector jurídico penal, de tal forma que dejen de decir que fue un invento del Congreso. Y ese código fue apoyado en su mayor parte por Libre y por todos los diputados. De tal forma que si se cometieron errores ahí, está bien que los revisen, pero que lo dejen de andar usando como bandera política de que es que los cachurecos quieren quitarse penas o quieren favorecer a este o al otro. Ese fue un arreglo nacional, no fue un invento del Congreso Nacional. Y ahora lo pueden arreglar, corregir y quitar lo que no le gusta a la gente, pues es otra cosa. Vamos a trabajar, a platicar en paz, con tranquilidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Don Gilberto. Bueno, primero aclarar las cosas, ¿no? Quien está encabezando la lucha ahora mismo es el gremio médico y magisterial. Y la demanda, la gran demanda de este paro nacional que ellos han convocado y que nosotros sin duda respaldamos, es la derogación de los PCM. Ahora, el pueblo y Libre en las calles sí demanda el fin del gobierno. Eso sí, eso es una cosa evidente. Esto ya no se soporta. Y en ese sentido, si ellos no entienden que derogando esos PCM pueden llevar a la calma a estos dos sectores, lo que van a hacer es agudizar el problema. En cuanto al Código Penal, no solo lo decimos nosotros, no es una bandera política. Ayer salió un comunicado respaldado por una gran cantidad de organizaciones de defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil en que están en contra del nuevo Código Penal, que sin duda hay que revisar, hay que volver a, hay que corregir, porque con ese Código Penal se está protegiendo a sectores de la población que han delinquido, que están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, y se está criminalizando también la oposición política, específicamente también las que tienen que ver con redes sociales o formas de manifestación del pueblo. Tenemos un periodista preso que es David Romero Elner. Eso sienta precedentes para que cualquiera de los demás miembros del gremio puedan terminar en prisión. Tenemos 77 periodistas asesinados, no lo voy a dejar de decir, no debemos dejar de decirlo porque hay impunidad en estos casos y representa justamente una muralla, una censura para cualquiera que pueda o que tenga información que necesite divulgar sobre la corrupción en el gobierno. Y es grave que un país se quede sin libertad de expresión. Esa campaña gubernamental, cuando dice no en los decretos PCM no se justifican no está explícito lo del tema de los despidos masivos, recuérdenme dónde estaba explícito en la intervención que hicieron en el ENE que iban a hacer despidos masivos y miren en lo que terminó. Los procesos de privatización son simplemente cuando el Estado comienza a ausentarse justamente de sus responsabilidades constitucionales y los individuos, los ciudadanos, tenemos que verlo en la necesidad de pagar por servicios privados. Y esos son los procesos de privación que están marcando el Fondo Aceite Monetario con agua, y el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y finalmente, repito, a sectores del Ejército Patriótico, a los sectores de la Policía Nacional, a esas fuerzas del país que tengan dignidad, que tengan una jerarquía o a los propios soldados y policías, que esta es una coyuntura para salir de lo propio de este gobierno y que deben manifestarse. No podemos seguir más en esta situación en el país y el país demanda en este momento de sus mejores hijos e hijas, de sus patriotas. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Don Gilberto. Bien, gracias a don Fernando Anduray y a don Gilberto Ríos. Así está la visión política de ambos en cuanto a este problema del sector salud y el sector educación. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Buenos días.